Bueno, compañeros, el tema que nos tocó a nosotros es el sistema venoso pélvico. Mi grupo está conformado por, Daniel Linares. Dirley Ramírez. Y Juan Antonio Medina. ¿y quién les habla? Juan Sebastián. Bueno, el sistema venoso pélvico es la vena. Según la anatomía, esta se define como un vaso sanguíneo, el cual se encarga de transportar la sangre desde los capilares hasta el corazón. La vena tiene unas partes, el cual es el epitelio, la túnica interna, la túnica media y la túnica adventicia. Las venas se encuentran en la pelvis. En la vena podemos encontrar la vena común, de la cual salen la vena ilíaca externa e interna, y también encontramos unos plexos, el cual es el plexo prostático o periuretral, el plexo vesical, el plexo uterovaginal y el plexo rectal. La vena ilíaca común, esta está formada por dos venas ilíacas externas y las venas ilíacas internas. Las venas ilíacas comunes izquierda y derecha se juntan en el abdomen al nivel de la quinta vértebra lumbar, formando la vena cava inferior. Drena sangre de la pelvis y de las extremidades inferiores. Ambas venas ilíacas comunes están acompañadas a lo largo de su curso por las arterias ilíacas comunes. La vena ilíaca interna. La vena ilíaca interna comienza cerca de la parte superior del foramen ciático mayor, pasa hacia arriba por detrás y ligeramente medial a la arteria ilíaca interna, y en el borde de la pelvis se une a la vena ilíaca externa para formar la vena ilíaca común. Sus ramas son las venas glúteas superior e inferior, las venas pudendas internas, venas obturadoras, vena sacral lateral y media, vena hemorroidal media, vena vesical y vena uterina. Bueno, las venas glúteas superiores o venas glúteas son venas comitantes de la arteria glútea superior. Reciben afluentes de la nalga correspondiente a las ramas de la arteria y entran en la pelvis a través del agujero ciático mayor, por encima del periforme, y con frecuencia se unen antes de terminar en la vena hipogástrica o vena ilíaca interna. Las venas glúteas inferiores o venas ciáticas o venas comitantes de la arteria glútea inferior comienzan en la parte superior de la parte posterior del muslo, donde se anastomosan con la circunfleja femoral media y las primeras venas perforantes. Entran en la pelvis a través de la parte inferior del agujero ciático mayor y se unen para formar un solo tallo que se abre hacia la parte inferior de las venas ilíacas internas. Las venas pudendas internas o venas púdicas internas son un conjunto de venas en la pelvis. Son las venas comitantes de la arteria pudenda interna, comienzan en las venas profundas de la vulva y del pene, saliendo del bulbo del vestíbulo y del bulbo del pene. Respectivamente, acompañan a la arteria pudendo interna y se unen para formar un solo vaso que termina en la vena ilíaca interna. Reciben las venas del bulbo uteral, las venas hemorroidales, perineales e inferiores. Las venas obturadoras. Esta parte de la vena obturatriz que comienza en la parte superior de la región abductora del muslo y entra en la pelvis a través de la parte superior del agujero obturador, en el canal obturador. Corre hacia atrás y hacia arriba en la pared lateral de la pelvis, por debajo de la arteria obturadora y luego pasa entre el uréter y la arteria hipogástrica para terminar en la vena hipogástrica. Las venas sacras laterales. Estas acompañan igualmente a la arteria que recibe el mismo nombre.
están casi exclusivamente formadas por ramas dorsorraquídeas que desembocan en la pelvis por dos agujeros sacro anteriores. A menudo plexiformes vienen a abrirse por lo común en la ilíaca interna y más raramente en la ilíaca primitiva. La vena sacra media nace por delante del coxis por una vena que ocupa la línea media, en la cual se desaguan dos venas, procedentes una del plexo vesical y la otra del plexo hemorroidal inferior. Recoge venas procedentes de las sacras laterales y del sacro va a desembocar finalmente en la vena ilíaca primitiva izquierda. La vena hemorroidal media. El sistema venoso acompaña las arterias respectivas. Se origina de un plexo venoso localizado en la ampolla rectal y canal anal. Luego sigue a las respectivas arterias. La superior va a drenar al sistema porta por la vena mesentérica inferior, la media e inferior a la vena hipogástrica y luego al sistema de la cava. Vena vesical. Las venas vesicales son venas en la pelvis que drenan sangre de la vejiga urinaria. Las venas vesicales reciben sangre del plexo venoso vesical y son tributarias de las venas ilíacas internas. La vena uterina. Estas discurren en el ligamento ancho, drenando en el plexo venoso uterino a cada lado del útero y la vagina. A su vez, drenan en las venas ilíacas internas. La vena ilíaca externa es la continuación hacia arriba de la vena femoral, que comienza por la zona de atrás del ligamento inguinal y va pasando hacia arriba a lo largo del borde de la pelvis menor. Termina exactamente frente a la articulación sacroiliaca, uniéndose a su vez con la vena hipogástrica para formar la vena ilíaca común. Las ramas que la componen son la vena epigástrica inferior y la vena circunfleja ilíaca profunda. La vena epigástrica inferior está formada por la unión de las venas comitantes de la arteria epigástrica inferior que se comunican arriba con la vena epigástrica superior. Se une el ilíaco externo alrededor de 1,25 centímetros por encima del ligamento inguinal. La vena circunfleja ilíaca profunda es un tronco venoso común formado a partir de las venas satélites o acompañantes de la arteria circunfleja ilíaca profunda, que desembocan en la vena ilíaca externa aproximadamente a 2 centímetros por encima del ligamento inguinal. El plexo prostático. Este se encuentra en la cápsula verdadera y la envoltura fibrosa. Principalmente se escriben los siguientes lóbulos glandulares. Está el lóbulo muscular anterior o istmo, que es anterior a la uretra y está compuesto principalmente por fibras fibromusculares y contiene poco o ningún tejido glandular. El lóbulo posterior, que es posterior a la uretra e inferior a la inserción de los conductores eyaculadores. El lóbulo medio, que se encuentra entre la uretra y los conductos eyaculadores, y los dos lóbulos laterales que conforman el grueso de la glándula. Entonces seguiríamos con el plexo vesical. Este plexo principalmente envuelve la parte inferior de la vejiga y la base de la próstata y se comunica con los plexos agudo y prostático. También recoge sangre de la vejiga y vesículas seminales. Este tiene este drena mediante varias venas vesicales hacia las venas ilíacas internas. El plexo útero-vaginal. El plexo útero-vaginal es una extensión del plexo hipogástrico inferior. Solo del 20% al 25% inferior de la vagina es somático.
en términos de inervación. La inervación de esta porción inferior proviene de la rama perineal profunda del nervio pudendo. Solo esta parte de la vagina con inervática es sensible al tacto y a la temperatura. Seguiremos con el plexo rectal. Este principalmente se rodea el recto y se comunica por delante con el plexo venoso vesical en el hombre y el plexo venoso vaginal en la mujer. Este establece una comunicación libre entre el sistema venoso portal y sistémico a través del plexo venoso rectal. Este permite principalmente la administración de algunos medicamentos por vía oral que se administre por vía rectal. Entonces tenemos dos partes, que es uno que es el plexo interno y otro es el plexo externo. Entonces el interno se ubica principalmente en la submucosa, entonces presenta una serie de bolsas dilatadas que están dispuestas en círculo alrededor del tubo, inmediatamente por encima del orificio anal y están conectadas por ramas transversales. Este plexo principalmente se conoce en algunas comunidades como el plexo de Irving. Seguiremos con el plexo externo. Acá se conocen, son tres partes. La parte superior del plexo externo, que es drenada por la vena rectal superior, que forma el comienzo de la vena mesentérica inferior, una tributaria de la vena porta. Seguimos con la parte media del plexo externo, que es drenada por la vena rectal media, que se une a la vena ilíaca interna. Y por último estaría la parte inferior del plexo externo, que es drenada por las venas rectales inferiores hacia la vena pudendo interna. Bueno, en la primera imagen tenemos imágenes de TAC y resonancia magnética. Tenemos vistas en las que podemos observar los huesos sacroiliaco. En la B podemos encontrar la escotadura ciática mayor, la articulación coxofemoral, el coxis, y en la C el foramen obturador, las ramas del pubis y la rama del isquion. De la pelvis femenina podemos encontrar el ligamento redondo, la porción supravaginal, la trompa uterina, algún ovario y un ligamento recto uteral. En esta vista de la pelvis femenina podemos encontrar la vagina, la fosa isquional, un músculo llamado iliococcígeo y el fondo del saco del recto uterino. De la pelvis masculina encontramos un testículo, el escroto, fascia pelviana, vesícula seminal, fascia pelviana visceral. En esta vista podemos encontrar la próstata, el músculo glúteo menor, músculo obturador, músculo elevador, la cara anterior y la zona glandular. Bueno, en esta imagen encontramos una venografía pélvica, pues en la cual podemos identificar la vena ilíaca común, que posteriormente acá podemos ver la vena ilíaca externa, que posteriormente pasa a ser la vena femoral, la vena ilíaca interna con sus ramificaciones. En esta imagen pues podemos encontrar una patología. Aquí tenemos las referencias bibliográficas.
Y eso es todo. Gracias.